us, our family, our lifestyle, and our upstanding in the community. So we had to keep it all a secret. We had to pretend like we didn't know anything and pretend. Quienes conocieron a tía Palmer la describen como una niña alegre, entusiasta y amante de la danza. Su madre la puso en el sistema de familias de acogida a los 7 años y a los 12 años fue llevada con una familia que parecía perfecta para ella. Pero las cosas comenzaron a salir muy mal y el desenlace fue fatal para la pequeña. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso sucedido en Australia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Tia Lee Alyssa Rose Palmer nació en Australia en el año 2003. Fue la única hija de Cindy Palmer, una mujer originaria de Nueva Zelanda. Tia, como era llamada por sus amigos, vivió con su madre hasta los 7 años. Cindy estaba pasando por una situación de abuso doméstico con la pareja que tenía en ese momento. Era una situación muy grave según llegó a contar, así que decidió que lo mejor era poner a Tia en el sistema de casas de acogida en Australia. Luego de que Cindy entregara a su hija a los servicios sociales, ella tuvo una temporada muy mala. Cayó en una adicción a las drogas y terminó sin casa viviendo en la calle. Por esto ella no llegó a tener contacto con su hija durante varios años. Por su parte, Tia no lo estaba pasando mal en las casas de acogida, pero ella era cambiada de familia constantemente, por lo cual no tenía una estabilidad y esto realmente afectaba mucho su estado de ánimo. Obviamente ella quería encontrar una familia con la cual se pudiera quedar al menos hasta que cumpliera los 18 años y así poder tener unas bases asentadas y comenzar a pensar qué podía hacer con su vida siendo ya una adulta. Fue hasta el año 2015 que Tia llegó con una familia que para servicios sociales podía ser la familia perfecta para ella. Esta familia eran los Thorburn, originarios de Queensland, Australia. La familia estaba compuesta por los padres Rick y Julie y 2 hijos, Joshua de 19 y Trent de 18 años. Rick y Julie tenían mucha experiencia siendo padres de acogida. Ellos ya habían tenido a varios menores y todo había salido muy bien. Los habían tenido incluso a varios hasta que habían cumplido 18 años, por lo cual pensaron que era una muy buena opción para Tia. Además de eso, la familia tenía una casa muy grande, el terreno en total podrían ser unas 2 hectáreas, tenían caballos, piscina, así que el ambiente era muy bueno. Además de eso, los 4 tenían un permiso especial para trabajar con menores de edad. Supuestamente para obtener este permiso, la familia había pasado por diversos análisis psicológicos y también se había ido a ver la casa cómo estaba para ver cómo era el ambiente familiar y todo esto había sido aprobado. Además de haber sido padres de acogida, también tenían una guardería. En esta guardería ellos tomaban niños de madres trabajadoras. Era un servicio gratuito, las madres mientras trabajaban podían ir a dejar a sus hijos allí. Eran miembros muy activos de su comunidad y eran una familia muy querida, por lo cual al ser llevada a este lugar parecía que el futuro le pintaría muy bien a Tia, pero sucedió todo lo contrario. La niña estuvo 10 meses más o menos con la familia y durante esos 10 meses ella se escapó de la casa en 10 ocasiones diferentes. Tia nunca llegó a pasar una noche fuera de la casa, pero sí desaparecía por horas. También se tuvieron varios reportes de que la niña no llegaba a clases. Ellos la iban a dejar a la puerta de la escuela, pero luego de eso ella de alguna forma se salía, no asistía, se iba con algunas amigas, se iba sola.
y realmente pues estaba en una situación muy complicada. Era algo muy extraño porque tía nunca había tenido este comportamiento en sus otras casas de acogida, por lo cual Servicios Sociales trató de investigar un poco más qué estaba pasando en la casa. La familia dijo simplemente que tía estaba pasando por una fase de rebeldía, estaba entrando en la adolescencia y seguramente pues era esto lo que le sucedía. Servicios Sociales, debido de nuevo a los buenos antecedentes de la familia, ya no quisieron seguir investigando y pensaron que solo era una fase. Se llegó a saber también por diversos amigos de tía y también por una de sus antiguas madres de acogida que a la niña no le gustaba la familia con la que estaba en ese momento, pero ella nunca llegó a decir exactamente por qué. Este asunto fue dejado de lado hasta el día 30 de octubre de 2015, cuando la familia Thorburn en horas de la noche reportó a tía como desaparecida. Según contaron, esa mañana Rick, el padre, había ido a la escuela a dejar a tía. Él dijo que vio cómo ella se puso a hablar con unas amigas, pensó que ya entrarían a la escuela, así que él simplemente se fue. No vio realmente que tía entrara a la escuela. Ese día dijo que iba muy apurado y por eso no lo hizo. Un poco después del mediodía, la familia recibió una llamada. Eran los profesores de la escuela diciendo que tía de nuevo había faltado a clases. Como había sido un comportamiento recurrente en los meses anteriores, la familia no llegó a preocuparse mucho. Cuando comenzaron a pasar las horas, allí supuestamente comenzó a crecer su preocupación, ya que, como les dije, tía no solía faltar durante la noche a la casa. Ella nunca había pasado una noche fuera. Cuando fue ya la noche y no llegó, fue que ellos se preocuparon y fueron a la policía. La policía no tomó muy en serio el asunto, de nuevo por los antecedentes de tía, así que tuvieron que esperar varios días. Cuando ya pasaron 3 días y no había noticias de la niña, ellos decidieron dar una conferencia de prensa pidiendo ayuda a las personas de la zona para que les dieran información, dijeran si habían visto a tía o simplemente si sabían que podía haber pasado. En ese momento ya comenzó a ser considerada una persona desaparecida y en peligro. Al revisar la casa de los Thorburn no se encontró nada extraño. Específicamente, la policía se centró en la habitación de tía porque querían ver si ella se había llevado algo de valor, por ejemplo, si había llevado dinero, pero todas sus cosas importantes estaban allí. Tenía el dinero que tenía ahorrado, tenía sus pertenencias como su diario y algunas otras cosas que ella tenía mucho aprecio que estaban en la habitación. Solamente faltaba su uniforme de la escuela y su mochila, por lo cual hasta ese momento todo encajaba con lo que Rick había dicho y al final de cuentas comenzaron a pensar que tal vez tía ya se había ido para siempre, pero estas especulaciones se cayeron el día 6 de noviembre de ese mismo año 2015. Casi 7 días después de la desaparición de tía, unos pescadores encontraron el cuerpo de una mujer. Cuando llegó la policía no se pudo identificar a primera vista a la persona porque estaba en un avanzado estado de descomposición. En el informe inicial se determinó que era una mujer entre 12 y 18 años. Llevaron el cuerpo a la morgue para hacerle más exámenes forenses y poder determinar la identidad. Después de varios análisis forenses y con una prueba de ADN que se dio gracias a que la madre de tía llegó al lugar de la desaparición, se pudo determinar que en efecto el cuerpo era de tía, que en ese momento tenía 12 años. Por el avanzado estado de descomposición no se pudo determinar la causa de la muerte. Solamente se sabe que se encontró semidesnuda, no tenía el uniforme del colegio ni tampoco se llegó a encontrar su mochila. Lo que se encontró en los alrededores del río donde el cuerpo fue encontrado fue uno de los zapatos de tía, pero esto no llegó a dar muchas pistas en el caso. El día 14 de noviembre de ese mismo año se celebró el funeral de tía. Llegaron unas 600 personas más o menos. Todo el mundo estaba muy indignado por lo que había pasado. Hasta en ese momento la policía no había dicho qué era lo que pensaban, no tenían hipótesis, no tenían nada en el caso. Así que en el funeral se
pidió que se aceleraran las investigaciones. La madre biológica de tía Cindy llegó al funeral, estuvo hablando con los medios. La familia que la había acogido también llegó a hablar con los medios, especialmente Julie y Rick, los padres, fueron quienes más llegaron a hablar. Muchas personas asistieron a su entierro, como les dije, pero todas estas personas no sabían realmente que en ese entierro de tía estaban las personas que le habían quitado la vida. Obviamente los únicos que lo sabían eran los propios culpables. La investigación, como les dije, no tenía ni siquiera por dónde empezar. Tenían 0 pruebas forenses, 0 testigos, 0 pistas, no había nada que le diera a la policía una dirección. Se vieron a la deriva y los meses fueron pasando y el caso se fue dejando en el olvido. Se dio una recompensa de $250,000 para cualquier persona que tuviera información sobre qué le podría haber pasado a tía. Y es que en ese momento ni siquiera se sabía bien qué le había pasado, así que no se podía tener una hipótesis y no se había tipificado bien cuál había sido la muerte de tía, si había sido un accidente, si había sido homicidio, no se sabía qué le había pasado. Los meses fueron pasando y fue hasta septiembre del año 2016, casi 11 meses después de la muerte de tía, que la policía recibió una información confidencial. La persona que dio la información no dio su nombre, por lo cual no se llegó a cobrar la recompensa, pero sí fue una información muy importante. La familia Thurburn tenía algo que ver en la muerte de tía, específicamente por un asunto con el hijo menor Trent. Trent le había enviado a uno de sus primos unos meses antes de la muerte de tía unos mensajes. En estos mensajes Trent le contó que tía y él estaban manteniendo relaciones sexuales. Trent dijo en estos mensajes que había sido tía quien lo había obligado. Le dijo que iba a matar a su perro si él no accedía y él tuvo que acceder a hacerlo, y sucedió en varias ocasiones, y que en ese momento él tenía miedo que tía estuviese embarazada porque no habían usado ningún método anticonceptivo. Dijo que estaba muy asustado, no sabía qué pasaría. Él tenía 18 años, tía tenía 12, por lo cual ya eso simplemente era un delito. Al ser familia de acogida, ellos eran considerados una familia directa de forma legal de tía, así que también podía caer en el delito de incesto. Según el reporte policial, en los mensajes él estaba muy ofuscado. Solamente 2 meses después de haber enviado esos mensajes fue que pasó todo lo de la desaparición de tía, por lo cual ya para la policía esto era demasiado sospechoso. Lo que hicieron las autoridades fue poner micrófonos dentro de la casa de la familia. Aquí ellos escucharon cómo los 2 padres le decían a sus 2 hijos que se mantuvieran apegados a la historia y que también saldrían librados de todo. Obviamente la familia, en una primera entrevista que se hizo con la policía, todos habían dicho que en efecto tía y Rick habían salido la mañana de la desaparición en el automóvil y que después su padre había regresado a la casa minutos después de haber dejado a la jovencita en la escuela. Ya por obvias razones, la policía pensó que todo había sido una mentira. Ellos no se iban a inculpar, no iban a decir qué había pasado en realidad. Tenían un pacto de silencio. Y también en las grabaciones que se obtuvieron de la casa, se pudo escuchar como los padres le decían a los hijos que ellos 2 saldrían impunes del crimen, que no les pasaría nada y que su vida seguiría como siempre. Ya con esto la policía pidió volver a revisar la casa, pero no encontraron nada. Lo que hicieron fue pedir otra orden para revisar el automóvil de Rick. Utilizaron perros especializados para oler restos humanos, cadáveres, pero ya había pasado un año, así que realmente los canes no llegaron a marcar ningún sitio del automóvil donde hubiera un olor muy específico. En la casa también obviamente no iba a haber nada, había pasado demasiado tiempo, se habían perdido meses muy importantes de la investigación. Si la persona que dio la información lo hubiera hecho antes, tal vez se hubieran encontrado muchísimas más pruebas. Lo que se hizo fue tratar de ver si todavía existían las grabaciones de distintas cámaras de seguridad alrededor de la escuela de tía. No pudieron recuperarse todas, pero sí algunas imágenes. Hubo una imagen muy importante que se recuperó de estas cámaras y es en donde se ve el automóvil de Rick. En efecto, Rick había estado enfrente de la escuela el día que se reportó la desaparición de tía, pero solo había estado enfrente del lugar por 5
5 segundos y nadie había bajado del automóvil. Tía no estaba allí con él en ese momento. Se cree que él simplemente había ido a la escuela para tener una coartada, pasó por allí para que la gente dijera que en efecto lo había visto esa mañana en la escuela, pero al final de cuentas él ya sabía que tía ni siquiera estaba con vida en ese momento. Con todas estas pruebas, el 20 de septiembre de 2016, toda la familia fue llevada para declarar. Al final fueron los dos jóvenes quienes terminaron confesando. Dijeron que sus padres estaban muy nerviosos por lo que había pasado entre Trent y tía. Obviamente tenía miedo que su hijo fuera a la cárcel, eran varios delitos y tenía mucho más miedo que tía estuviese embarazada. Supuestamente lo habían hecho también por el honor de la familia. Ellos no querían que su familia fuese vista como una mala familia, tenía mucho renombre en la comunidad, eran muy conocidos, así que lo que querían era deshacerse inmediatamente de tía, pero no lo podían hacer, no podían regresarla al sistema de casas de acogida porque ellos pensaban que tal vez ella diría algo, y si estaba embarazada, obviamente servicios sociales se iba a dar cuenta de todo esto y seguramente empezarían con una investigación. Rick dijo en una reunión familiar que él se encargaría de todo, que tanto sus hijos como su esposa tenían que estar tranquilos porque todo seguiría su curso con normalidad y que ya no sería tía un problema. Exact words were, Tia is no longer with us. He said, I hope you understand what that means. I knew what he meant, that he'd killed her. El 29 de octubre de 2015, un día antes de reportar la desaparición de tía, Rick pidió a sus dos hijos y a su esposa que se fueran de la casa. Dijo que él tenía que estar solo con ella durante algunas horas, que no volvieran hasta la noche. Ellos tres hicieron caso. Cuando regresaron, Rick les dijo que tía ya no estaría con ellos y que esperaba que entendieran el por qué ella ya no iba a estar. Específicamente, Rick nunca dijo que le iba a quitar la vida a tía, ni tampoco ya habiéndolo hecho le dijo a la familia que él se la había quitado. Todos llegaron a asumirlo porque obviamente ella ya no apareció y tuvieron que comenzarla a buscar y todo este tipo de cosas. Según contó Rick en la parte de su confesión, dijo que al día siguiente, el 30 de octubre, puso el cuerpo de tía en el maletero, pasó frente a la escuela para que los otros padres y los otros alumnos lo vieran y luego de eso trató de tomar un camino donde no hubiesen cámaras. Fue hasta el río, le quitó la ropa a tía y dejó su cuerpo en el lugar. Dice que después se deshizo del uniforme y la mochila en un basurero. Lo que Rick nunca llegó a decir fue cómo le había quitado la vida a la menor. Eso nunca se llegó a saber y si lo llegó a decir realmente es una información que nunca se hizo pública. Con todo esto, todos los miembros de la familia fueron procesados, obviamente por diversos delitos. Joshua, el hijo mayor, y su madre Julie fueron condenados por perjurio y obstrucción a la justicia. El joven pasó 13 meses en la cárcel y su madre 18 meses. Trent fue acusado de obstrucción a la justicia, perjurio e incesto. Fue sentenciado a 4 años, pero solamente pasó en la cárcel 16 meses. Esto llegó a indignar mucho a toda la sociedad en Australia, especialmente en el lugar donde tía había fallecido, porque pensaban que el chico tenía que haber pasado los 4 años o hasta que le tendrían que haber condenado a más, pero al final Trent, Joshua y Julie regresaron a su casa y siguieron viviendo su vida con normalidad. Eso sí, le retiraron los permisos para ser familia de acogida, además de eso tuvieron que cerrar la guardería, pero al final de cuentas ellos tenían otros negocios y siguieron con su vida como si nada hubiese pasado. Fue Rick quien se llevó la mayor sentencia. Rick recibió un agravante y es que había algunas denuncias en contra de él, denuncias que nunca habían llegado a juicio, por lo cual no había un registro específico de ellas. Servicios sociales no había tenido acceso a estas denuncias. 2 menores que estaban en la guardería que ellos tenían para madres solteras habían sido supuestamente abusados por este hombre, y digo supuestamente porque, como les digo, esto nunca llegó a juicio, así que realmente no se
pudo ver qué pruebas se tenían, tampoco se supo realmente por qué se habían quitado de los cargos, pero ya teniendo esos antecedentes, realmente desde ese momento a la familia se le tenía que haber quitado el estatus de familia de acogida, cosa que no se llegó a hacer, que fue bastante extraño. El hombre fue condenado por el asesinato de la pequeña tía a una cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de haber cumplido 20 años en la cárcel. La madre de tía dijo que desearía haber estado más presente en la vida de su hija y también que la información que se dio al final del caso pudiese haberse dado más pronto. La pequeña tía solamente estaba buscando una familia con quien poder comenzar una vida, con quien poder realmente llegar a cumplir sus sueños, pero terminó llegando a la casa de esta familia. Para muchos, obviamente, Trent mintió en los mensajes que le mandó a su primo. No piensan que una niña de 12 años pueda realmente amenazar a tal manera a un chico de 18 o casi 19 años para que mantengan relaciones sexuales. Realmente Trent podría haber ido con sus padres, decir lo que estaba pasando y pues todo esto hubiera terminado diferente. Lo que se cree en realidad es que la persona que acosaba a tía sexualmente era Trent. Ya tenemos el antecedente de su padre y muchos hasta creen que tal vez el mismo padre también estaba abusando sexualmente de tía. Era por esto que ella no quería estar en la casa, algo que jamás había pasado. Ella no tenía antecedentes de escaparse hasta que llegó con esa familia. Siempre había ido a sus clases, tenía buenas calificaciones antes de llegar, por lo cual este comportamiento realmente no era normal en ella. Así que lo que se cree realmente fue que esta familia, no se sabe cuáles de sus integrantes estaban acosando sexualmente a la pequeña tía, llegaron a abusar de ella y querían tapar todo esto para seguir viviendo la vida que tenían. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso de una niña que estaba desprotegida por su propia familia, por los servicios sociales y por la familia de acogida que le dieron. Es bastante impactante todo lo que le puede llegar a pasar a los niños que se encuentran en los sistemas de adopciones y de acogida. Obviamente no a todos, muchos encuentran familias que los quieren, que los tratan muy bien y llegan a vivir una vida muy plena, pero muchos otros simple y sencillamente se topan con personas aprovechadas que les hacen cosas horribles, como en este caso. Yo personalmente no creo que tía haya amenazado a Trent para que tuvieran relaciones sexuales, creo que fue completamente al revés. Y como les dije, podría ser que hasta Rick hubiese cometido algún abuso en contra de ella, ya que tenía ciertos antecedentes que al final no se pudieron probar, pero si ya hay una denuncia, son menores, así que simple y sencillamente ya con el desenlace de este caso podemos asumir que esas denuncias tenían mucha probabilidad de ser ciertas y no se sabe realmente por qué no llegaron a un juicio. Algo muy lamentable, se perdió la vida de una niña de solamente 12 años. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Síganme en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.